esa de, "Jo, es que ahora tengo que ponerme a hacer la comida", y a la gente no le gusta eso. Y con lo que escurre para abajo está listo. A la hora de hacer la masa le incorporamos ese azúcar, damos bien vueltas. Lo mejor es usar zumos naturales de frutas. Yo las voy a hacer de naranja. Todas las cosas que yo hago para que me resulte más fácil el día a día y cocinar. Como me suelo organizar yo, pues para comer de todo toda la semana, ¿no? Muchísimas gracias a todos por venir, a pesar del calorazo este que tenemos. Voy a intentar ser, pues eso, lo más rápida posible, pues para que podáis ver un poquito de la cocina que hago y eso, lo que podáis probar las cosillas que os he traído. Y bueno, como soy muy vergonzosa, que os vais a dar cuenta, pues para mí la mejor forma de hacer una presentación es, pues eso, en mi salsa, ¿no? Cocinando. Entonces así me resulta como mucho más ameno estar aquí, pues eso, cocinando con todos vosotros y contándoos al mismo tiempo, pues cómo ha surgido todo esto del libro. Y luego si me queréis hacer preguntas, pues yo encantada, porque se me suele quedar con la mente en blanco cuando me pongo nerviosa. Así que yo, si me queréis preguntar, yo encantada de la vida. Vamos a empezar. Os cuento, vamos a hacer las gominolas que están en el libro. Esta recetilla, ¿vale? Que ya veréis lo sencillas que son de hacer, no tienen nada, son cero complicaciones y además que quedan buenísimas. Para hacerlas, lo mejor es usar zumos naturales de frutas. Yo las voy a hacer de naranja, pero las podréis hacer de limón, de zumo de piña, de zumo de mango, de mandarina, de lo que queráis. Quedan muy ricas de todas formas. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que, dependiendo del dulzor del zumo que vayáis a usar, pues tenéis que rebajar un poquito la cantidad de azúcar, ¿vale? Solo la cantidad de azúcar, la gelatina no. Para hacer las gominolas vamos a usar gelatina en polvo, pero también se podría usar gelatina en láminas, que seguro que todos la conocéis. Como igual os es más fácil encontrar la gelatina en láminas, cada lámina de gelatina es 1,5 gramos de gelatina en polvo, ¿vale? Por si queréis saber ahí la dosificación. Y vais a ver lo sencillitas que son. Lo primero de todo, vamos a poner la gelatina en un vasito. Ahí. Y le vamos a añadir una parte del zumo de naranja simplemente para hidratarlo. Muy poquito, ¿vale? Con eso vale. Esta gelatina luego se queda como si fuera una goma una vez que se hidrata. Y el resto del zumo lo ponemos en una jarrita junto con el azúcar, unas vueltas y esto al microondas. Y ya prácticamente están hechas. Es que no tiene mucho más, ¿eh? Y esto en el momento que se caliente, disolvemos un poquito la gelatina y está, fijaos, esto ya está como una gomita, ¿veis? Pues esto ahora en el líquido caliente se va a disolver. Nunca podéis meter la gelatina al microondas, ¿vale? Porque entonces pierde su efecto. Lo que tenemos que hacer es calentar el resto del zumo y luego añadir la gelatina y de esa forma la vamos a disolver mucho mejor. Y luego para hacerlas, pues cualquier molde. Esto es un molde de hacer hielos, pero podéis usar cualquier molde que tengáis en casa. Eso sí, mejor que sea de silicona para que luego desmolde correctamente, ¿vale? Vale, importante disolver el azúcar, ¿vale? Y si preferís ponerle otro tipo de azúcar, también podréis sin ningún problema. Yo le pongo azúcar normal, pero podéis usar azúcar moreno, podréis usar panela, otro tipo de azúcares. Incluso eritritol, si hay alguien por ahí que sea diabético, pues también lo podréis usar sin ningún problema, ¿vale? ¿Veis? Esto ya está hecho una gomita, lo cogemos y directamente al zumo calentito. Y simplemente damos vueltas hasta que lo veamos disuelto. Bueno, no me digáis que no son fáciles de hacer, ¿eh? O sea, sencillas, vamos, a más no poder. Las de limón lo que he hecho es ponerles un poquito de jengibre para que tengan ese puntito picante que a mí me gusta mucho. Y luego, si las queréis con un tono más intenso, les podéis poner una gota de colorante. Pero cuando digo una gota es nada, una gota, porque enseguida cogen color. Si las queréis así naturales sin ponerles colorante, pues ya está, las habéis hecho en casa, pues con el color de la fruta y listo. Pues esto está y ahora con la jarrita nos vamos ayudando para ir, a ver mi pulso, lo vamos repartiendo entre todas las cavidades. Para que enfríen lo mejor es llevarlas a la nevera, porque en la nevera enfrían perfectamente. Si las dejáis a temperatura ambiente tardan pues como 4 horas bien a gusto en coger la consistencia de la gominola, ¿vale? O sea que lo mejor es que las metáis en la nevera.
pues gominolas listas. Esto, simplemente eso, lo vamos a dejar aquí, que coja un poquitín de consistencia para luego podernoslo llevar, y vosotros pues vais a probar estas. Que aquí pues os he traído las de naranja, que son estas, y las de limón, que son estas, ¿vale? No os recomiendo ponerles por fuera azúcar, porque lo que suele pasar, yo cuando las hice para el libro, intenté ponerles azúcar por fuera, pero ¿qué pasa? Que si no es un azúcar antihumedad, lo que sucede es que al final se acaba derritiendo ese azúcar y forma como un liquidillo alrededor de toda la gominola que no es agradable, con lo cual lo mejor es dejarlas así. Y ahora fresquitas, en la nevera están mucho más ricas que a temperatura ambiente, o sea que cuando las hagáis las metéis en un tupper en la nevera y así fresquitas están buenísimas. Y estas son las gominolas, más fácil imposible. Tenéis mucho calor, ¿a que sí? Os veo a todos con el abanico. De todas maneras, no es normal. Aquí en agosto suele refrescar un poco, pero esto no es ni medio normal. Bueno, voy a seguir y luego, mientras que tengo los donuts en el micro, os voy contando un poquito, ¿vale? Ahora vamos a hacer los donuts de microondas. Otra receta facilísima. Mirad, son estos, ¿vale? No sé si me seguís por Instagram, pero ayer os los enseñaba por Instagram. Pues eso. Y ahora vamos a rezar para que me entre todo en este procesador de alimentos, porque no quería venir cargada con el otro que tengo enorme y me he traído el mini, así que espero que me entre todo aquí dentro. Vamos allá. Bueno, lo primero de todo, vamos a poner la leche, que la tengo por aquí. Cuando vayáis a hacer cualquier tipo de bizcocho, bien sea de microondas, de horno, es muy importante que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente, ¿vale? Sobre todo también si estamos usando huevos. Yo en este caso no lleva huevos la receta, pero si llevara huevos, muy importante que lo saquéis con antelación. Y lo mismo con cualquier otro líquido que tengáis que pueda estar frío, ¿vale? Como la leche. Esto lo hacemos porque imaginaos que batimos los huevos que están a temperatura ambiente, los tenemos muy bien espumados, está todo genial, y luego cuando vamos a terminar la receta añadimos la leche fría de la nevera. Pues eso hace que se cuartee la masa y luego no quede lo mismo, con lo cual por eso es importante que todo esté a temperatura ambiente, ¿vale? Bueno, voy a poner primero la leche. Este bizcocho, si sois intolerantes al gluten, es perfecto, ¿vale? Porque no lleva gluten, lleva harina de avena y harina de almendras, ¿vale? Con lo cual, si hay alguien por ahí que no pueda tomar gluten, pues ya lo sabe. Madre mía, que no me va a entrar todo. La harina de almendra. Esto es azúcar de coco, ¿vale? Pero también podríais usar azúcar moreno, panela, lo mismo. Si queréis usar eritritol, también podríais usar eritritol. Os recomiendo, si vais a usar eritritol, que hagáis una mezcla de eritritol con sucralosa, porque el eritritol te deja un sabor como mentolado, como de frescor en la boca, que no se parece mucho al azúcar. Visualmente tú lo ves y parece azúcar, pero luego el sabor es muy distinto, con lo cual lo ideal es ponerle esa pizquita de sucralosa, es decir, ponéis eritritol mezclado con un sobrecito, lo suelen vender en sobrecitos, y de verdad que hace una diferencia muy grande de usar la sucralosa a no usarla. La podéis encontrar, yo la compro por internet, no sé la verdad si la venden en supermercados, no tengo ni idea, ¿vale? Vale, ahora le voy a poner cacao en polvo, le voy a poner también levadura, no me entra la manzana. Vale, esto que tengo aquí es crema de frutos secos. La mía es de avellanas, pero podríais usar de cacahuete, de almendra, de anacardos, de lo que tengáis. Si tenéis un procesador de alimentos en casa, tipo Thermomix o alguna batidora que os permita triturar muy bien frutos secos, son muy fáciles de hacer en casa. Simplemente cogemos el fruto seco tostado o crudo, como más os guste, lo trituráis hasta que empiece a soltar su aceite y os quede una cremita, ¿vale? Y listo. Es verdad que es mucho más cómodo comprarlas hechas. La crema de cacahuete la vais a encontrar aquí prácticamente, yo creo, en todos los sitios. Ahí está. Están muy ricas estas cremas, ¿eh? Si nunca las habéis probado, tanto a hacer como a comprar, probarlas, que le dan un sabor súper rico a los bizcochos. Vale, y ahora lleva la manzana.
También le podríamos poner otras frutas, como por ejemplo plátano. Esto hace que luego vaya a quedar mucho más esponjosito. Y lo bueno que tiene esta masa es que al hacerla en microondas va a tardar entre 2 minutos y medio, 3 minutos, no tarda más. Con lo cual no da pereza ninguna hacerlos. Que los queréis hacer en el horno, en la freidora de aire, podéis hacerlo sin ningún problema. En la freidora de aire, pues a 160 o así, que puede tardar 10-15 minutos, pues es irlo controlando, ¿vale? Y en el horno los haríamos a 180, pues también 12 minutos, 15 como mucho. Bueno, vamos allá. Esto no va a dar vueltas. Me lo estoy temiendo. Y es que además, como es muy pequeñita la manzana, le quiero poner una y un cacho. Así que me vengo ahí al límite. Bueno, di que los que vais a probar vosotros están triturados perfectamente. Estos, si no quedan triturados igual, me lo perdonáis, que ha sido cuestión de logística. Ahí está. Y yo creo que no se me olvida nada. Luego los otros ingredientes son para poner luego ya en la cobertura, ¿vale? Que también la vamos a preparar ahora. Bueno, esto va a hacer ruidillo, ¿vale? Ya está casi. Lo conseguimos. Bueno, le voy a dar una vueltilla, otro meneíto y esto está, ¿eh? Pues ahora necesitamos el molde de los donuts, que si no tuvierais un molde de donuts tampoco pasa nada. Cogéis un molde cuadrado que os valga para el microondas, ponéis la masa estiradita, luego los cortamos en porciones una vez que esté frío y los bañamos en la cobertura, ya está. Quiero decir, el molde de donuts es verdad que quedan monísimos, pero que si no tenemos el molde de donuts, pues que tampoco nos vamos a complicar y los vamos a dejar de hacer por eso, ¿vale? Vale, pues ahora, manguita pastelera, muy importante, para poder dosificar bien la masa dentro del molde, ¿vale? Vale. Pinza, ostras, no he traído tijeras. ¿Tenéis unas tijeras, chicas? Aquí tengo el pincel untado en silicona, ¿vale? O sea, no, al revés. El pincel untado en aceite. ¿Vale? Importante ponerle aceite al molde, porque si no, luego no desmoldan. El otro día me decía una chica por internet cuando enseñé los donuts, yo los hice una vez y a mí no me desmoldaron, se me cayeron, o sea, se me rompieron todos. Pues es porque no las has engrasado, no tiene más ciencia. Porque estos moldes lo bueno que tienen es que desmoldan genial si les ponemos un poquito de aceite. Luego también hay spray desmoldantes que funcionan fenomenal, pero vamos, con un poco de aceite arreglado, ¿eh? Hacemos un agujerito a la manga y vamos dosificando la masa. No lo llenamos hasta arriba, ¿vale? Porque si lo llenamos hasta arriba se nos van a sobresalir mucho. Daros cuenta que tiene levadura y esto tiene que crecer. Golpecitos para que asiente la masa. Un poquito más ahí. Y dependiendo del tamaño de los donuts, pues los vamos a tener más o menos tiempo. Yo por lo que cuando he hecho estos tardan 2 minutos, 2 minutos y medio, dependiendo de, pues eso, de las tandas que hayas hecho, que el microondas ya tiene un poquito de temperatura, pues tardan más o menos ese tiempo, ¿vale? Vamos a empezar por 2 minutos. Y la cobertura, que la tengo también por aquí, pues lleva chocolate, que yo lo compro en Grajeas, pero es un chocolate del 54% de cacao. Lo podéis también comprar una pastilla de estas que se llama chocolate para postres, partirla en trocitos pequeños y se la ponéis en el bol y listo. Lleva aceite de coco, pero también podríais poner mantequilla, ¿vale? Es eso blanco que veis ahí. Con las dos cosas queda bien. Y le vamos a poner también la pizquita de sal, que le va a dar un sabor muy rico a la cobertura. Cuando los probéis vais a ver que el regusto final que te queda es como un poquitito así salado en la boca, que está buenísimo, de verdad.
Y luego vamos a usar para ponerle por encima unas avellanas troceadas y unos nips de cacao, ¿vale? Que también están muy ricos. Vale, ¿cómo sé si los donuts están? Yo abro la puerta y toco así. Si veo que se me hunde la masa, o sea, si según toco se queda hundida la masa, es que no está. Si veo que rebota la masa hacia arriba, es que están. Se me ha hundido la masa, los voy a dejar otro poquito, ¿vale? Que los he puesto al final 2 minutos y medio, porque le acabo de dar los otros medio minutos, pero voy mirando. Si veo al máximo, yo no ando nunca bajando la potencia, o sea, a lo que da. Tengo varios microondas en casa, uno de 800, otro de 1000, y nunca le bajo la potencia. Simplemente me voy fijando cuando le van quedando 30 segundos o así, y si veo qué tal, pues los paro. Pues están. Ahora lo suyo es dejarlos enfriar un poquito y desmoldar, ¿vale? Con lo cual los voy a dejar enfriar nada, un pelinín y desmoldo. Y mientras aprovecho para ir poniendo el chocolate a derretir. El chocolate muy importante en tiempos cortos, no ponemos mucho tiempo porque corremos el riesgo de que se nos queme. Además en el verano el chocolate derrite en 0, con lo cual le vamos a poner 30 segunditos y si en 30 segundos vemos que está bien y si no, pues le ponemos otros 30. Venga, le damos la vuelta, golpecitos. Mirad, ¿veis? Se me han quedado un poco pegados y eso que lo he engrasado bien. Pues ves, ayer no se me pegó ninguno, os lo prometo. Pero es lo que hay. De todas maneras, ¿sabes qué pasa? Que también soy una cagaprisas y los tenía que haber dejado enfriar más. Pero bueno, ahora los vamos a bañar y aquí no ha pasado nada. Intentar siempre derretir el chocolate en recipientes que sean de cristal, porque los de cerámica cogen mucha temperatura y se puede quemar el chocolate, ¿vale? Si veis que os queda algún trocito es cuestión de darle vueltas, no lo metáis más tiempo, que con el calor residual se derriten ya. O los que están en la puerta casi no ven, no sé si os podéis hacer un huequillo por ahí, claro. Vale, pues esto está, ¿vale? Chocolate derretido. Lo suyo es dejar enfriar los donuts, ¿de acuerdo? Cuando vayáis a bañar cosas en chocolate, poner siempre un papel debajo. Primero, porque no se mancha la mesa y segundo, porque todo el chocolate que cae abajo, una vez que ha secado, lo podemos volver otra vez a juntar y lo aprovechamos, ¿vale? Bueno, pues lo que os digo, lo suyo es dejar enfriar los donuts, ¿vale? Porque así corremos el riesgo de que todavía se me rompan más. Simplemente cogemos el donut, lo metemos así hasta la mitad y con lo que escurre para abajo está listo. Y estos ahora, yo lo que hago es que cuando los hago los meto también en la nevera y los comemos fresquitos después de comer y están muy muy ricos. Bueno, voy a aprovechar para contaros cómo surgió todo esto del libro, porque yo estoy aquí contando lo de las recetas. Y es que, bueno, pues hace, pues yo creo que fue en mayo, ¿puede ser? Yo creo que sí que fue en mayo. Nosotros estábamos en Madrid, ya estábamos buscando editoriales a ver si alguna quería escribir el libro con nosotros y pues bueno, no habíamos encontrado todavía ninguna. Y un día estando en Madrid, que estábamos de médicos, qué raro, pues ese día además íbamos con mi marido al médico y teníamos los resultados de una prueba que nos tenía un poco nerviosos, ¿no? Entonces, pues como un cuarto de hora antes de entrar a los resultados de esa prueba, nos llaman por teléfono los de la Editorial Planeta, la chica de la Editorial Planeta, para decirme que si quiero escribir un libro con ellos. Claro, yo en ese momento, o sea, yo saltaba de la alegría, o sea, no me lo podía creer, o sea, que nosotros ya estábamos buscando un sitio y que encima te contacta una editorial como es Planeta, pues eso, que tiene pues un nombre, ¿no? Y es súper importante. Pues claro, Jesús y yo con una sonrisa de oreja a oreja, que estábamos de estar súper preocupados a estar que, vamos, solamente nos faltó entrar ahí al médico saltando de la alegría, ¿no? O sea, lo que te puede cambiar en un momento la vida, para que veáis, ¿no? Y así es como surgió, ¿no? Y es que qué casualidad que el sitio donde nosotros íbamos al médico
a menos de 100 metros, allí mismo estaba la editorial, porque están, no sé ahora mismo cómo se llama la calle donde están las editoriales, Luca de Tena. Bueno, pues la Universidad de Navarra, que es donde nosotros vamos, pues es que está al lado de la editorial. Con lo cual, como teníamos que hacer una noche allí en Madrid, cuando acabamos con todo esto del médico y tal, nos fuimos allí a la puerta de la editorial, allí como si fuéramos a hacer algo, ¿no? Pero nos fuimos allí, que nos hacía mogollón de ilusión, pues sacarnos unas fotos y tal, pues como para el recuerdo del momento, ¿no? Y así es como surgió. Luego también nos dijeron que si queríamos ir hasta allí, hablar con ellos y tal, y al día siguiente pues fuimos allí a tener una entrevista con ellos, y la verdad es que lo recordamos con mucho cariño porque fue pues muy especial, ¿no? El momento. Es verdad que en un primer momento no iba a ser este libro, iba a ser un libro de freidora de aire, pero bueno, pues por cosas de la vida al final decidimos que mejor primero este y luego el de freidora de aire. Con lo cual pues surgió este de Organízate y sé feliz en la cocina. Al principio iba a ser un libro exclusivamente de menús, pero como uno pues a medida que va avanzando se va dando cuenta que igual hace falta otras cosas, le metimos mucha parte de teoría al principio, porque yo me daba cuenta cuando me puse a dar talleres que a la gente le costaba mucho trabajo cocinar. Como que es la pereza esa de, es que ahora tengo que ponerme a hacer la comida, y a la gente no le gusta eso. Entonces yo dije, ¿cómo puedo darle la vuelta yo a esto para que a la gente le apetezca entrar en la cocina? Entonces dije, pues voy a contar a la gente lo que yo siento, ¿no? Cuando atravieso las puertas de mi cocina, cómo vivo ese momento, y eso es lo que he intentado plasmar en el libro. Todas las cosas que yo hago para que me resulte más fácil el día a día y cocinar. Y eso es lo que os cuento en la primera parte del libro. Y aparte de eso, pues eso, muchísimas cosas de cómo organizaros a la hora de ir a hacer la compra, de cómo organizar vuestro menú semanal, muchísimas cosas. Los que ya tenéis el libro, que supongo que seréis varios de los que estáis aquí, si os habéis detenido a leer esa parte, de verdad que es muy interesante y os va a gustar muchísimo. Bueno, como veis, ya le he puesto por aquí los toppings, han quedado mucho más bonitos los que yo he traído, pero bueno, pues esto por aquí, ¿vale? Estos serían los donuts. Ahora cuando paséis a que os firme, pues vais probando de lo que os apetezca, que tenéis para probar, o los croissants rellenos, o los donuts, los bombones de chocolate, que eso sí que no los voy a hacer aquí porque ya era demasiado, esa masa tiene que enfriar para poderla bañar y no era cuestión de enseñaros. No sé cuánto rato llevo cascando, media hora, vale. Pues yo creo que sí, que me voy a animar. ¿Tenéis mucho calor? ¿Estáis bien? Lo que me digáis, o sea, si tengo otra cosa más preparada para hacer, ¿vale? Que es muy rápido. Si queréis lo hago, y si no, corto aquí. Vale. Siempre me ha gustado cocinar, desde que era un mico, o sea, desde muy chiquitita. Es algo que también cuento en el libro, que, o sea, una vez que mi madre estaba pintando la casa, yo qué sé, yo tendría 7 años, una cosa así. Mi madre estaba metida en el cuarto de baño, yo creo que era pintando el techo del cuarto de baño, y claro, eran como las 9 de la noche y era la hora de cenar. Allí nadie había hecho la cena, pues yo allí que fui a hacer unas tortillas francesas y ya está, eso fue lo primero que cociné, pero es que yo tengo el recuerdo perfectamente de estar sentada en una alfombra de la cocina, me emociono contando estas cosas, y estar viendo a mi madre cocinar. Que tengo el recuerdo eso de estar allí sentada viendo a mi madre cómo cocinaba perfectamente, con lo cual desde súper chiquitita. Así que en el momento que pude me metí en la cocina, y mis padres venían aquí al pueblo y nos dejaban a mi hermana y a mí en Madrid, pues ya con una cierta edad, podríamos tener 15 años o 14, la verdad es que no lo recuerdo bien. Y yo aprovechaba cuando mis padres se marchaban de casa para ponerme a potajear en la cocina, que le dejaba a mi madre la cocina hecha unos cristos. ¿A que sí, Sonia? Así que sí, o sea que desde bien chiquitita, sí. Bueno, pues la otra receta que os tengo para enseñaros es una receta de las que más me gustan del libro, pero no porque sea un espectáculo de receta, sino por lo práctica y lo fácil que es. Es una receta que es una masa, es las 1001 masas, ¿vale? Vais a ver que es una receta que tiene 4 ingredientes, ¿vale? Si contamos la levadura y la sal, porque se hace simplemente con 2 ingredientes esta masa principales, que son nata y harina. Y a partir de esa masa podemos hacer lo que nos dé la gana. Ahora la voy a hacer para que veáis lo sencilla que es, pero esta es la masa básica. Lleva la misma cantidad de harina, la misma cantidad de nata
una cucharadita de sal y 20 gramos de levadura. O sea, es que es súper fácil además de recordar. ¿Que queremos hacer más cantidad? 1 kilo de harina, 1 kilo de nata, doblamos la cantidad de levadura y doblamos la cantidad de sal. O sea, es que es súper fácil de hacer. ¿Que esa masa la queremos usar para hacer algo dulce? Pues le añadiríamos azúcar, 50-60 gramos, dependiendo de la cantidad que le queramos poner. A la hora de hacer la masa le incorporamos ese azúcar, damos bien vueltas hasta que tengamos la masa. Una vez que haya fermentado le podemos poner, por ejemplo, unas pepitas de chocolate, le podemos poner unas uvas pasas o lo que nos apetezca, ¿vale? De hecho, no sé en qué página está ahora mismo, os enseño a hacer unos bollos con pepitas de chocolate, a ver si los encuentro. Estos bollos están hechos con esa masa, ¿vale? Nos vale para hacer empanadas, simplemente usándola así, la masa básica, lo podemos rellenar de atún, pisto, carne, pollo, bechamel, lo que nos dé la gana, ¿vale? En el libro os doy 3 opciones con esta masa. Una de ellas son los bollos con pepitas de chocolate, otra de ellas es una empanada de cecina, cebolla, queso de cabra y cherries, ¿vale? Esta masa también es esta misma. Y la otra opción son unos calzones de acelgas y pollo. Y pensaréis, qué asco, acelgas. Pues no, de verdad, o sea, están buenísimos. Mi hija las acelgas no se las suelen comer así y cuando las hago así, está buenísima. Esto, para que sea una masa un poquito más especial, pues ¿qué hago? Pues le pongo un poquito de cúrcuma y pimienta a la masa y así tiene un color, este colorcillo que veis por fuera es la misma masa pero que lleva cúrcuma y pimienta. O sea que es súper versátil. Aquí ya tengo la harina, como veis. La sal siempre la ponemos en una esquinita, que no toque la levadura porque una con la otra se matan, con lo cual siempre la vamos a poner en una esquinita para que no toque directamente, ¿de acuerdo? Aquí tengo la levadura, que la voy a disolver primero en un poquitito de nata. Nata de cocinar uso, ¿vale? Cuesta un poquito disolver la nata con la levadura, ¿vale? Un truco que suelo usar algunas veces es que en vez de disolverla en la nata, la disuelvo en un poquito de agua. Le quito esa cantidad de agua, le añado un pelín más de harina y listo, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Es verdad que luego una vez que la has amasado no se nota, pero ahora a la hora de disolverlo, al llevar tanta grasa, pues le cuesta. Le he puesto levadura de panadería fresca, pero también le podéis poner levadura de panadería seca. En ese caso le pondríais la mitad. Yo aquí le he puesto 20 gramos, si usáis la seca, que esa es verdad que es más práctica de tener en casa, porque no se nos estropea nunca. Pero no os confundáis con la Royal, ¿vale? Eso, perfecto. Pues esa, la mitad, 10 gramitos. También cuesta disolverla, sí, porque una vez que se empieza a hidratar también se empieza a poner así como pegajosilla. Os lo pongo en el libro la cantidad, ¿vale? Una vez que está, lo ponemos junto con la harina y añadimos el resto de la nata. La harina que estoy usando es una harina normal, harina de trigo, ni harina de fuerza ni nada, ¿vale? Las harinas de fuerza se suelen usar sobre todo para hacer panetones, roscones de reyes, pues para este tipo de cosas que llevan mucha materia grasa, llevan muchos huevos, entonces son masas muy pesadas que necesitan que tengan ese aporte extra de proteína. Para esto no es necesario, una harina normal de trigo y listo. ¿Que no tenéis amasadora y lo tenéis que hacer a mano? No os preocupéis. Es una masa que también se amasa prácticamente sola, es simplemente cuestión de dejarla reposar y listo. Una vez que tenemos la mezcla hecha, si no queremos andar metiendo ni la mano, que yo no la voy a meter, porque si no, no sé dónde me voy a lavar, entonces no voy a andar ni metiendo la mano, voy a dejar que la masa, pues eso, hasta que tenga una consistencia, y cuando vea que tiene esa consistencia, la cogéis, la tapáis con un film transparente, la dejáis reposar 5 o 10 minutitos y a los 5 o 10 minutos volvéis a ella, volvéis a darle otro meneo, la volvéis a tapar y así hasta que veáis que la masa tiene la consistencia que vosotros queráis, que está firme, un poquito elástica, brillante, ¿vale? Con lo cual, si no tenéis forma de amasarlo, es una forma de amasar buena porque ella solita se va amasando y va desarrollando el gluten. Y si amasas con amasadora, la pones en la amasadora a que dé vueltas ella solita
entre 5 y 10 minutos y a los 5 o 10 minutos la pones en un bol a que repose y la dejas también. Y es una masa que la podéis hacer perfectamente de un día para otro. La dejáis una vez que la tengáis toda la noche en la nevera y listo. ¿Que no la vais a usar? La cogéis y la congeláis en una bolsa de plástico de estas de congelados, echáis un buen chorrito de aceite de oliva, restregáis así la bolsa para que ese aceite se reparta por toda la bolsa, metéis la masa, la aplastáis y al congelador. El día que la vayáis a usar, la sacáis, la dejáis a temperatura ambiente, la dejáis que leve y la tenéis lista para usar cuando queráis. Es más, si quisierais directamente formar una empanada, podríais congelar ya la masa en la empanada, es decir, formamos la empanada y la metemos a falta de hornear. El día que la vayáis a hacer, puede ir directamente, casi incluso desde el horno apagado, la metéis con el horno apagado y la vais dejando que ella sola se vaya cociendo. ¿Veis? Bueno, no voy a seguir, pero esto es la masa, ¿vale? Esta receta la quería hacer porque es que sé que es una receta que igual pasa desapercibida del libro, pero que merece la pena. Hacedla porque os va a gustar muchísimo, de verdad. Si le queremos añadir unas uvas pasas, como decía antes, unas pepitas de chocolate, las añadiríamos cuando ya haya fermentado la masa, ¿vale? Cuando ya haya fermentado la masa, añadimos las pepitas de chocolate, las mezclamos bien, formaríamos los bollitos y en el caso de formar bollitos de leche, habría que dejarlos una segunda fermentación para poderlos meter al horno, ¿vale? Y esto sería básicamente la masa de las 1001 masas. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí que ya no traigo más cosas para hacer, yo creo que ya está. Que para que vierais un poquito. Sí, claro, dime. Antes dijiste que eras muy vergonzosa. Sí. ¿Cómo se te ocurrió la idea de empezar a hacer, cómo surgió la idea de empezar a hacer vídeos? Pues es que fue un poco de, pues eso, de la manera más tonta. Yo al principio es verdad que yo no salía nunca en los vídeos que hago. Entonces mis hijas eran muy pequeñas, yo estaba todo el día en casa, estaba aburrida y bueno, pues un día, supongo que todos conocéis a Sasha Weiss, que pues es súper famosa, ¿no? Y yo veía los vídeos de esa chica y yo decía, pues es que yo puedo hacer lo mismo que ella, ¿no? Entonces pues me puse allí con mi móvil a grabarme y ya está, o sea, de la manera más tonta empecé con esto, sin ninguna pretensión, pero bajo ningún concepto. Y bueno, eso pues subía vídeos, lo dejaba, volvía otra vez a retomarlo, lo dejaba. También eso lo compaginaba con hacer talleres de repostería creativa en mi taller propio, hacer cursos de Navidad, que además me encantaban. Este año espero poder volver a hacerlos. Y pues bueno, pues eso, llega la pandemia y todo eso se va al garete, o sea, se corta todo. Yo por aquel entonces yo no subía contenido a YouTube y mi marido también se queda en ERTE. Entonces, pues claro, dices, ¿qué hago? Pues algo tengo que hacer. Entonces dijimos, pues vamos a apostar por esto, que es lo único que tenemos ahora mismo, ¿no? Entonces nos pusimos ahí al pie del cañón a subir vídeos, a subir mucho contenido. Y así es como, pues bueno, pues ahora mismo me puedo dedicar a esto, porque bueno, hemos trabajado muy duro y... Fíjate hasta dónde has llegado. Sí, creo que ha sido un proceso muy largo, ¿no? Sí, sí. Yo te felicito particularmente Ay, porque muchas lo has hecho gracias. muy bien, has sido muy entretenido. Gracias. Y trabajar mientras se habla es muy difícil. Gracias. Así que, y editarlo y llegar hasta aquí tiene un proceso y un mérito grande. Además, eres una mujer muy valiente. Gracias. Así que, yo te animo a que retomes los talleres y todo eso que puedas. A los que vivimos aquí estamos deseando. En Navidad sí, seguro que si no pasa nada, estaré haciendo los talleres con los canapés y todo eso que siempre han gustado muchísimo. Pues allí estaré con esos talleres, ya lo sabéis, como tengo las redes sociales por donde os comunico todo y luego también, pues eso, tengo el número personal de mucha gente que se lo mando directamente, pues no os preocupéis que os daré la brasa para que os enteréis. Bueno, a ver, os cuento. En el libro vais a poder encontrar, bueno, hay una parte donde está explicado por qué está así organizado el libro. Si os habéis dado cuenta, no está primero el primer plato, luego el segundo y luego el postre, sino que está organizado por el tiempo que se tarda en hacer cada plato. Siempre vais a encontrar primero lo que más tiempo tarda en hacer o lo que tenéis que hacer el día de antes, con lo cual no os extrañe encontraros primero el postre, después el segundo y lo último el primero. Está organizado de esa manera, eso lo cuento en el libro, el por qué.
que es lo que os estoy diciendo, ¿vale? Luego también os cuento un poco cuáles, pues eso, las claves para ser organizado en la cocina. Para mí la mayor clave es la anticipación. Esto es como los grandes restaurantes, ¿no? ¿Por qué funcionan también en los restaurantes? Porque se anticipan a que vaya a llegar el comensal a la mesa. ¿Cuál es mi forma de anticiparme? Pues por ejemplo, esta semana he pensado que voy a hacer garbanzos, voy a hacer, yo qué sé, pasta y voy a hacer arroz. Pues yo eso cojo y me pongo, y por ejemplo los garbanzos y las lentejas, que os lo cuento en el libro, y las alubias yo siempre las tengo a remojo y congeladas. Simplemente las ponéis a remojo, cuando ya están hidratadas las escurrís bien, las metéis en una bolsita y al congelador. ¿Que hoy quiero hacer garbanzos? ¡Ostras! Se me ha olvidado echar los garbanzos a remojo. No os tenéis que preocupar de eso porque las tenéis congeladas, ¿vale? Entonces es pensar un poco o tener esas verduras partidas y preparadas en tupper, también es una manera de anticiparnos. Y luego en esta época del año que todos tenemos tomates, calabacines, pimientos, en fin, que tenemos un montón de verdura que no sabemos qué hacer con ella, pues yo lo que suelo hacer es que hago salsa de tomate, que la conservo para todo el año, pisto, que lo conservo para todo el año, y en un momento abro un bote de pisto, le echo unos huevos y ya tengo pues unos huevos con pisto, o cojo y le echo un poquito de carne picada y me hago una empanada, o lo meto en una lasaña, ¿vale? O sea, es una manera eso, de anticiparse. La boloñesa es otra cosa que siempre tengo hecha, a mi hija que está estudiando fuera, yo hago la boloñesa por kilos, ¿verdad, cariño? Porque me encanta llevarse la boloñesa, entonces yo se la congelo en tupper y pues igual a uno de ellos le pongo chorizo para que se lo mezcle con los macarrones ya cocidos. A otra pues cojo y directamente pongo a hidratar las placas de lasaña o de estas que ya son prehidratadas, montas la lasaña, una bechamel que la tienes en 0, y pues solucionas muchos platos. O haces una empanada de boloñesa, que os la enseño también en el libro, y a eso, por ejemplo, para meterle algo de verdura, pues coges y picas una coliflor. Con un procesador de estos alimentos, picas una coliflor en crudo, coges y la sofríes un poquito en la sartén, le echas un bote de boloñesa que ya tienes hecho y con eso haces una empanada. Os puedo asegurar que está buenísima y no sabe a coliflor. Entonces, pues eso, son maneras, ¿no?, de anticiparse un poco. Bueno, luego hay una cosa que me surgió así un día, porque yo escribí el libro casi de nocturnidad, o sea, yo soy muy nocturna, entonces cuando me viene la inspiración, ese era el momento donde me sentaba en el sofá a escribir el libro. Y una de las cosas que me surgió un día por la noche escribiendo fue lo de los 5 sentidos. Dije, jolín, digo, es que cuando tú vas a comprar al supermercado, cuando estás cocinando, usamos todos nuestros sentidos, ¿no? Entonces eso lo quise plasmar en el libro. Entonces os explico todos los sentidos, el gusto, el tacto, todos, ¿no? Desde que vas a comprar, que tú ves una verdura, la ves si está flácida, si cuando la tocas está tersa, si huele bien la comida cuando la estás haciendo. Bueno, pues todo eso también lo desarrollo en el libro y es muy interesante también que lo leáis porque de verdad que os va a gustar. Después, los utensilios básicos que todos pues creo que tenéis que tener en casa pues para poder trabajar mejor. Yo soy un caso aparte, ¿vale? Yo soy una friki y yo tengo por demás, o sea, lo mío no es normal, o sea que, en fin. La nevera, el congelador, cómo organizarlo. Después aquí tenéis una tabla y es de cuánto duran los alimentos pues una vez abiertos, algunos de ellos, las carnes, los pescados, los mariscos, pues para que sepáis cuánto tiempo es aconsejable dejarlos en la nevera, en el congelador, para que estén en unas condiciones óptimas, ¿vale? Lo que os decía antes también, la clave para una compra eficiente, cómo organizar tanto la nevera, el congelador, también le dedico un apartado a esto. Luego también otro apartado a las hierbas aromáticas, pues cómo las conservo yo. Yo durante años me he tirado comprando aromáticas y tirándolas a la basura, o sea, porque ¿qué pasa? Que al final se me estropeaban, o sea, se me ponía mustio el perejil, o la albahaca, o el tomillo. Entonces os explico en el libro cómo podéis conservarlas para que os aguanten muchísimo más tiempo, ¿vale? Sobre todo el perejil, que yo no sé la cantidad de perejil que puedo llegar a comprar. Y luego aquí tenéis un montón de básicos, pues la picada de ajo y perejil, la picada de hierbas, la salsa pesto, la fritada, pues todo esto, salsa de tomate, los pimientos asados, que también ahora pues en septiembre, que es aquí la feria, yo aprovecho para comprar un montón y los aso yo, me los asa mi madre y siempre tenemos también congelados o metidos en frascos, los tomates cherry que están buenísimos asados, bien sea para usar en recetas o para las tostas por la mañana con un poquito de queso fresco, están buenísimos. Luego la bechamel,
os pongo en la receta de la bechamel cómo tenéis que hacer una bechamel para croquetas. O sea, la receta es la básica, ¿vale? Pero luego os desarrollo cómo la podéis hacer para croquetas, cómo la podéis hacer si queréis una bechamel espesa, una bechamel ligera, pues dependiendo de lo que estéis buscando, pues os lo dejo por ahí, ¿vale? Las 1001 masas, los ajos deshidratados. Yo estos ajos los empecé a usar cuando iba a Portugal, yo los compraba allí. Yo dije, jolín, con lo caros que son estos, no puede ser tan difícil hacerlo en casa. Y son súper facilitos de hacer. O sea que cuando sea temporada de ajos y tengáis muchos, deshidratarlos en el horno se tarda nada, un momentito. Y son súper prácticos para cualquier receta o para cuando vas a viajar, que te tienes que llevar ajo, pues para que no te huela todo a ajo, te los llevas deshidratados en un botecito y estupendamente. Luego los caldos, que ahí os explico cómo hacer todos los caldos. Bueno, las pastillas, esto es la demi-glace, que se hace a partir de un concentrado de carne dejándolo reducir mucho. Conseguís estas pastillas que tienen un sabor espectacular. Os enseño cómo hacer las pastillas de caldo caseras. El caldo deshidratado, también instantáneo. Esto es un espesante para salsas. Por ejemplo, hemos hecho un guiso de carne y nos ha quedado un poco ligero. Pues tenemos dos opciones: dejamos evaporar hasta que haya espesado, o hacemos esto, que es una mezcla de harina y mantequilla, ¿vale? Se mezcla así en la mantequilla pomada con la harina y yo lo que hago pues eso, es que la aplasto en un tupper, luego la corto en cuadraditos y la uso así directamente para espesar las salsas. Mirad, aquí os desarrollo un poquito lo de los menús y cómo me suelo organizar yo pues para comer de todo toda la semana, ¿no? Entonces aquí os he dejado una tabla. Entonces yo empiezo a pensar, bueno, pues todos los días hay que comer verduras. Entonces en una tabla empiezo a poner verdura, y verdura, ¿no? Luego digo, bueno, pues un día carne, otro pescado, y voy cambiando, pues carne, pescado, dependiendo de los días de la semana. Luego, por ejemplo, unos días meto legumbres, otros días meto patatas, o sea, metemos un hidrato de carbono, el que queramos. Entonces, pues voy poniendo el día que voy a comer legumbres, el día que voy a comer pasta, el día que voy a comer, ¿me entendéis, no? Y después, pues el postre, yogur, fruta, también lo voy poniendo. Y a partir de ahí, pues voy pensando, bueno, pues el lunes que tengo verduras, carne y legumbres. Bueno, pues ¿qué puedo hacer? Pues un salteado de garbanzos, ya tengo ahí la legumbre, ya tengo las verduras, que son las que le voy a poner al salteado, y luego una carne, que le voy a poner, por ejemplo, pollo. Y entonces así es como voy organizando un poco los menús. Esto está mucho más detallado en el libro. Y es una manera muy interesante y muy fácil de organizar el menú de toda la semana sin volvernos locos. Y bueno, pues esto ya son los menús que están organizados, pues como os decía antes, y básicamente pues así es como está pensado el libro de cocina. También hay otro apartado donde os cuento los tupper, todo esto de los tupper, que también genera siempre mucha duda en internet de cómo conservar la comida. Yo lo que hago sobre todo con, por ejemplo, un guiso de carne, según lo termino de hacer, yo lo meto en el tupper en caliente. Y según está en caliente, lo tapo, espero a que enfríe fuera de la nevera y una vez que está frío, lo meto a la nevera. ¿Vale? ¿Por qué hago esto? Porque así el tupper genera el vacío y se me va a conservar mucho más días la carne o las lentejas, que si cojo y lo dejo enfriar y luego lo meto en el tupper. Esto, por ejemplo, lo podemos hacer pues eso, con purés, con legumbres, con guisos. Pero, por ejemplo, con cosas que lleven nata no es recomendable hacerlo porque estas pueden fermentar, con lo cual con eso es mejor no hacerlo. Con la pasta y con el arroz tampoco lo hago nunca. ¿Por qué? Porque la pasta y el arroz tiende a seguir cocinándose con el calor. Entonces, si lo tapamos en caliente, cuando vayamos a coger la pasta probablemente tengamos un engrudo, y con el arroz igual. Entonces eso lo que hago es que lo dejo enfriar primero fuera de la nevera y una vez que ha enfriado ya lo meto en el tupper y ya lo tapo y a la nevera. Siempre uso tuppers de cristal con cierres herméticos. Primero porque te valen para el microondas si tienes que calentar, te valen para el horno si tienes que gratinar, o sea, te valen para conservar, no te cogen olores, los puedes meter en la vajilla, no se te quedan las manchas de tomate, son muchísimo más prácticos. ¿Son baratos? Pues no, son un poco más caros que los otros, pero de verdad que merecen la pena. Yo compro principalmente los de IKEA, son buenísimos y cierran genial y hacen el hermético estupendamente, o sea que haceros con unos tuppers de esos que merece la pena y valen para un montón de cosas. Bueno, pues lo que voy a hacer va a ser recoger así por encima un poco esto, vais pasando a que os firme a vosotros.